volvemos a comentar lo que habíamos dicho ayer, hasta que hay nueva, público nuevo, tenemos hoy algunos mismos que se han renovado. Estas jornadas las organizamos trayendo de prácticas docentes de las carreras de profesorado de educación inicial, matemática y lengua y literatura. Y bueno, la idea es que hoy compartamos, digamos, sobre una reflexión sobre las prácticas del cuarto año, es decir, de la finalización, las prácticas de residencia, de los dos profesorados que en este momento tienen alumnos que están finalizando ya la carrera, que son de profesorado de educación inicial y profesorado de matemática. Bueno, vamos a empezar por el grupo de matemática, que ayer hicimos al revés, y después van a descubrir las alumnas de inicio. También habíamos dicho que el sentido es cuando terminan el trayecto de la práctica 4 se socializa, pero se socializa solamente para las estudiantes de la práctica 4, los estudiantes de la práctica 4 de cada profesorado. Lo que pensábamos era generar, iniciar espacios de comunicación, de intercambio, para que podamos conocer de qué manera se construyen las propuestas de enseñanza desde los distintos niveles y modalidades. Así que bueno, es como el inicio de un caminito de intercambio. Bueno, como decía Nori, comenzamos con los estudiantes de la práctica 4 del profesorado de educación matemática. Los presento: Jessica Rivero y Guido Fernando Sosa. Facundo. No me voy a equivocar. Ellos van a presentar su experiencia y bueno, vamos a compartirles. Y la dinámica va a ser igual que ayer, es decir, pueden hacerle preguntas mientras ellos responden, y si no, después que termina matemática, hacemos preguntas y después termina inicial, damos lugar a las preguntas, comentarios. Bueno, en nuestro caso, en la práctica docente, nosotros somos parte del plan nuevo de estudio, es por eso que la práctica 4 lo hicimos entre algunos chicos del plan nuevo y algunos chicos que estaban del plan viejo. Así que bueno, tuvimos un intercambio de villa entre los chicos del plan que estaban anterior y nuestro plan. En la práctica docente, primero en la 1 fue un acercamiento hacia el aula, después en la 2 preparamos chicos para olimpiadas, matemáticas. Después la práctica 3 ya fue la práctica en el aula, pero en primer ciclo. Y por último, con la práctica 4 ahora que se lleva adelante el segundo ciclo. Obviamente que nosotros creemos que es muy importante que esté la práctica con 4 años, porque ya desde el primer año estamos teniendo un acercamiento al aula que por ahí en otros planes no se da. Bueno, como le comentaron a los chicos, a nosotros nos toman un examen diagnóstico, pero además para poder cursar la práctica 4 tenemos que tener las materias aprobadas de los 3 años anteriores. Nosotros somos una pareja pedagógica y desarrollamos nuestras prácticas en la escuela 7, acá en el turno noche. De parte de la escuela vimos que tuvimos un muy buen recibimiento. Ya vamos a desarrollar más, pero se pidieron netbook prestada y en todo momento ellos nos prestaban netbook, cargadores, iban a ver si andaban, si no andaba alguna la devolvíamos, nos daban otra, o sea, en todo momento, claro, tanto los directivos que estaban, los preceptores, las ordenanzas, todos estuvieron, o sea, ayudándonos en lo que podían cada uno y desde su lugar. Bueno, nosotros realizamos 5 días de observaciones, de los cuales las últimas 3 hicimos ayudantías, para ir generando ya un vínculo con los estudiantes, ya ir adquiriendo una confianza con ellos. Pero por ahí si ellos no entendían algo íbamos al banco con cada uno, entonces ya con ese íbamos teniendo un grado de confianza con ellos para después no entrar en la práctica. Después, bueno, como decíamos, se trabaja en parejas pedagógicas, en nuestro caso nos tocan nosotros dos,
Entonces por ahí lo que se veía era desarrollar una clase cada uno. Pero lo que vimos en las observaciones, y por lo que decía la docente del aula, es que los chicos los días lunes y a los días lunes y jueves. Los lunes era, claro, el primer módulo de 19 a 20 y los jueves de 20:10 a 21:10. Los lunes llegaban tarde encima, acá o sea, como que hay un módulo de 19 a 20, pero después a las 20 toca el timbre recién y después se continúa, claro. Entonces de 19 a 20 puede ser que la mayoría de los días lunes llegaban tarde los chicos, había un chico particular que o sea, por trabajo no concurrió los lunes, entonces iba a ser desparejo si uno siempre practicaba los lunes y el otro siempre practicaba los jueves. Así que bueno, se decidió hacer una semana cada uno. Bueno, mientras el que era designado profesor ese día explicaba todo en el pizarrón, el otro solamente lo acompañaba, lo ayudaba cuando se presentaban las actividades, o en particular cuando este chico que solo concurría los jueves se le daba una guía un poquito más personal a él. Claro, después. Tenemos después, mientras, como decía Leo, como decía la chica, no sé, mientras no es que terminamos las observaciones, después empezamos a planificar. Mientras que arrancamos la observación, ya antes de arrancar la observación, ya empezamos a planificar. Después, obviamente, al ver los cursos, ver cómo era el curso, cómo está diagramado, sí se decide por qué lado ir con la planificación. Pero la planificación se va llevando a cabo mientras va transcurriendo la observación. Y el tema es asignado por la docente a cargo del curso. Claro, antes de arrancar las observaciones, cuando fuimos a presentarnos, ella nos dijo los temas que ella quería que diéramos. En nuestro caso nos dio 3 temas, de los cuales ella nos dijo que nosotros elijamos cuál queríamos enseñar o que enseñemos hasta donde la docente nos decía. La docente nos decía, bueno, hasta acá, nosotros llegamos hasta ahí, pero ella nos tiró varios temas, que eran todos los que venían después de lo que estaba dando ella. Después, sí, como decía ahí, ¿cuántos días a la semana van? ¿Cómo van a estar distribuidos esos 5 días? en nuestro caso, o sea, depende de la cantidad de veces que tengan matemáticas los chicos en esa semana. Claro, En nuestro caso eran 2 veces, en otro caso eran 3 veces, pero en nuestro caso particular 2 veces por semana. Después, bueno, la aprobación de la planificación no se podía ingresar al aula sin que la planificación estuviera aprobada y firmada por la docente o la docente de la cátedra. De práctica. Claro. ¿Qué pasó? Bueno, cuando nosotros planificamos, lo que proponíamos hoy, el principal objetivo era proponer recursos innovadores. Entonces nos tocó un tema difícil de encontrar recursos porque nos tocó función exponencial, logaritmo y función logarítmica. Entonces lo que nosotros hicimos fue adaptar juegos. Porque ni siquiera encontrábamos juegos para hacer funciones exponencial logarítmica o logaritmo. No encontramos ni juegos directamente por ahí. Otras cosas, bueno, no encontrás algo por ahí, pero algún juego encontrás. En nuestro caso no encontrábamos ni juegos. Así que bueno. Incluso nos costó encontrar problemas. Entonces adaptamos juegos, adaptamos por ejemplo bingo, imagen, que en realidad esto fue la evaluación. Pero como dijimos, bueno, vamos a hacer una evaluación que es un juego, un bingo, no sé qué yo, estaba motivado que les demos todos los ejercicios, se nos pasó volando la hora y... Claro, después, o sea, vemos acá, esto es un cartón de bingos, así cada grupo, cada dos días tiene un cartón, y estos son las fichas de cada uno de ellos. En pareja pedagógica, en parejas resolvían y iban ubicando. Si no estaba, no lo marcaban. Pero después, al finalizar la clase, ellos nos entregaban el cartón con los ejercicios como lo habían resuelto para poder, o sea, que no marquen por cálculo que era este. Y tenían que estar todos los ejercicios desarrollados al final de la clase. Bien, después tenemos el uso de TICS también, en donde la función exponencial se plantea evaluarlo con el uso de GeoGebra. Obviamente que antes de evaluarlo con GeoGebra se dio clases utilizando este recurso de la GeoGebra, donde vimos que los estudiantes no querían usar las compus, nos ponían
pero que no sabían usarlo, que no sabían usar GeoGebra, que no sabían usar la computadora directamente, que no tenían, es por eso que la escuela nos prestó las compus y demás. Así que bueno, logramos revertir la resistencia de los alumnos hacia lo que era el uso de la tecnología. El objetivo de nuestras planificaciones era llevarlas desde el enfoque constructivista, no plantearles solamente ellos ejercicios cansados y repetitivos, sino que plantear problemas donde utilicen distintas estrategias para resolverlos, plantear juegos, plantear con GeoGebra. Claro, y bueno, después como vimos esto que estábamos diciendo que llegaban tarde los lunes, que uno no asistía los lunes, pero lo que hablábamos con el profesor de práctica era el armar un cuadernillo donde ellos pudieran, bueno, falté hoy, por lo general casi no copian después lo que se dio la clase anterior, entonces tienen el cuadernillo donde se puede ver qué es lo que se había desarrollado en la clase anterior, donde estaban los problemas, las situaciones que se habían desarrollado en la clase anterior. Además tenía la teoría, el cuadernillo. Claro. Nosotros fuimos recibidos bien por la docente, siempre nos acompañó, con la docente a cargo del curso, incluso la acompañamos, como dice ahí, a la sala de profesores, y también sentimos el acompañamiento de las docentes a cargo de práctica. Claro, ya que ellas a todas las clases asistían, estaban acompañándonos juntos, se hacía una devolución de parte de la docente de la práctica como la docente de los chicos. Por ejemplo, si una docente de práctica no podía asistir, asistía la coordinadora de prácticas y así, o sea, en todo momento estuvieron acompañándonos, tanto en el trayecto del armado de la planificación como dentro del aula después. Entonces, bueno, al finalizar cada clase, cada una de las docentes, en todo el caso las docentes, nos hacían una devolución por escrito y a su vez una devolución oral. Mientras caminábamos por el pasillo nos iban dando una devolución sobre qué le había parecido la clase. Entonces, por ejemplo, en mi caso particular, la devolución del primer día era de, por ahí, tomar, si un alumno no entendía, tomar eso para todo el grupo, para no estar específicamente con cuando capaz que la duda estaba en todo el grupo. Así que bueno, por ejemplo, esta sugerencia, a su vez nosotros nos intercambiábamos las sugerencias para, o sea, que ella tuviera en cuenta las sugerencias que me han dado a mí y yo tenía en cuenta las de ella para mejorar para ir mejorando cada clase, claro. De igual forma, nosotros cuando terminábamos de practicar nos quedábamos y conversábamos qué nos había parecido, cómo fue la clase, qué hubiese hecho. Claro, o sea, era el pasillo, era el camino con la docente para cruzar la evolución, después nos íbamos a nuestro aula arriba y veíamos cómo había estado cada chico cada día, porque después, si lo dejábamos para después, nos íbamos a olvidar cuando se Claro, entonces completábamos una planilla, claro, donde llevábamos un registro diario de lo que los chicos habían realizado. claro, nos faltó ¿Esa bueno. planilla la tienen como requisito para la carpeta de práctica o No, es la- una planilla La que anexamos en la ustedes? carpeta, no está como requisito, pero la anexamos también en un... Claro, era una planilla donde nosotros pusimos las actividades, el nombre del chico, las actividades por fecha, si trabajó, si no trabajó, su comportamiento, cuando se tomó la evaluación a nota, el trabajo Claro, a su práctico. vez en la carpeta también va a estar las evaluaciones de los chicos, ya sea el juego de recién mostramos el bingo o la evaluación con GeoGebra, donde ellos utilizaban por medio de GeoGebra, pero tenían en su carpeta lo que nosotros pedíamos, que encontraran la sección tal, los demás. Entonces, todo esto va también a la carpeta. Bueno, ya que hablé de juegos, otro de los juegos era un rompecabezas, por ejemplo, con la función logarítmica, en donde se daba el rompecabezas, el alumno tenía que graficar la función y teníamos el rompecabezas donde estaba la función y la gráfica de esa función. Entonces el alumno interpretaba y veía cuál era la gráfica y iba uniendo el rompecabezas. Y bueno, como para cerrar ya, de parte de los estudiantes, a pesar de mostrar resistencia, por ejemplo, uso del TIC y demás, siempre estaban predispuestos a trabajar, excelente comportamiento, no hubo problemas de ningún tipo con los estudiantes. Nos recibieron siempre bien, Claro. hubo siempre un clima agradable en el aula, donde hacían todo lo que nosotros les proponíamos. Aunque, o sea, lo único que se mostró resistencia fue en eso, pero después, principalmente en lo que eran juegos, se enganchaban a jugar, a resolverlos,
y al final estaban haciendo para nosotros una evaluación y ellos estaban jugando porque en ningún momento se les daban cuenta de que estaban resolviendo y marcaban, o sea, se ayudaban, uno resolvía, el otro marcaba, el próximo, el otro resolvía y marcaba el otro y así. Claro, como lo resolvían en grupo, cada uno resolvía el ejercicio y después comparaban entre ellos antes de marcar y después pasaban la hoja incluso antes de entregar. Claro, algunos, como en un momento era apuro para ir resolviendo, entonces cuando antes de terminar volvieron a pasar todas las hojas para presentar algo presentable y no. Así que bueno. Bueno, les aclaramos y le damos la bienvenida a los profes de los estudiantes que recién llegaron y les comentamos que los estudiantes son del profesorado de matemática. Cuando terminen, los estudiantes de matemática van a continuar los de claro, como para ver, para que sepan cómo estaban organizados. Matemática y después empiezan las chicas de Sí, inicio. no sé, no vinieron. Bien, continuamos. No puedo salir con el barro. Continuamos con Camila Felici y con Mayra Mulo, que van a comentar su experiencia. Levantame un segundo. Hola, buenas tardes. Nosotras somos estudiantes del profesorado de matemática del cuarto año. Ella es Mayra Muller, yo Camila Pensi. Bueno, este año nos tocó hacer nuestra residencia en la escuela técnica en un cuarto año tarde. Ese curso que nos hizo nuestro compañero ayer, ¿se acuerdan? Que tenía dos para el Que descartó. Son 17 mujeres. que nos quedó. Que nos quedó. Nosotros para empezar quisimos tratar esta clase de quien se atreve a enseñar nunca debe dejar de aprender, que yo encontré ganas, hablando de lo que decíamos ayer, que cada uno cuando se recibe tiene que dejar de seguir estudiando, buscando nuevas técnicas para empezar. A mí me gusta mucho esta clase, siempre la uso en casi todos los trabajos, porque como dijo ella, expresa lo que el día de mañana para nosotros. Lo que nosotros pensamos. A vos, profe, la voz. Bueno, Voz alta. Para que lo primero que nosotros tuvimos que hacer cuando nos tocó el curso es ir a observar. Nosotros teníamos que observar 5 clases y a partir de la segunda ya podíamos ir ayudando a las chicas en las actividades que necesitaban, que los profes nos permitían. Bueno, como dice ahí, nosotros lo primero que hicimos cuando entramos al aula fue presentarnos que nosotros en una semana íbamos a dar clases, íbamos a ser las practicantes. Y bueno, después nos sentamos y observábamos cómo trabajaban ellas. Como dijimos, eran 17 mujeres, las cuales hablaban todo el tiempo, todas juntas, pero rescatamos que trabajaban siempre. Era un curso muy lindo, muy participativo, siempre quería, digamos, muy predispuesto a las actividades, pero muy charlatán, cantaban en todas las clases, las propagandas. Bien. Para el tema de la planificación de clases, a nosotros se nos asignó logaritmo, el tema logaritmo, ecuaciones logarítmicas y ecuaciones exponenciales. Creo que a todos los que estamos de matemáticas nos ha tocado el mismo tema. Este es un tema, digamos, medio difícil para planificar, porque no es algo que podamos ver relacionado con la vida cotidiana, es como con geometría, que podemos relacionarlo con una ventana, con algo. El logaritmo tuvimos que pensarlo de una manera que las chicas lo pudieran entender y que no sea decir tradicionalmente, te doy esto, apréndenselo. Entonces nos posicionamos desde el constructivismo con la metodología y incitamos a esta clase Que seguramente la conocen. No todos. ¿No? Los de matemáticas. Bueno, Los de matemáticas. proponer una situación que el estudiante visualice como compleja, pero al mismo tiempo posible, que le genere una cierta tensión, que lo anima a atreverse, que le invita a pensar, descubriendo y redescubriendo los contenidos. Bueno, con lo que nosotros quisimos hacer con esto, para empezar, fue proponerle una situación al estudiante el primer día y no decirle, hoy vamos a trabajar logaritmo,
sino que le llevamos una historia sobre los orígenes del logaritmo, una historia sobre el ajedrez. En realidad lo que nosotros hicimos fue utilizar como recurso la historia, ¿sí? No es una historia que representaba directamente los logaritmos, sino lo que nosotros hicimos para cambiar la manera tradicional fue tomar los saberes previos de los chicos. Ellos tenían como saber previo potenciación, entonces nos fuimos con eso. ¿Sí? No sé si, no voy a preguntarle si alguien sabe lo que es logaritmo, pero seguro me van. Todos han visto. Lo han visto seguramente en su Todos. Todos hicimos secundaria. Pero bueno, la idea era la tabla. Pero claro, La idea era no llegar y decir, hola chicas, buenas tardes, hoy vamos a trabajar con logaritmo y ya empezar. Sino buscar los saberes previos que ya tenían, que no es de la potenciación. Bueno, trajimos esta historia que es del ajedrez para trabajar. Entonces a través de este saber previo, nosotros fuimos construyendo El saber, y al final de la clase, entre todos llegamos a que eso que quisimos hacer con una operación larguísima la podíamos simplificar utilizando el logaritmo. Y ahí institucionalizamos al finalizar la clase. Bien, después utilizamos la tabla, esa tablita que está ahí, que también es La de tabla de potencias, potencias, de Napier. Y para seguir seguimos. trabajando con los saberes que ellos ya tenían, para después seguir con las propiedades y todo lo demás. Trabajamos dos clases con... La tabla siempre la usamos porque siempre recurrían a ella como una herramienta. Estaba en una ficha grande en el aula, entonces todas las actividades ella les servían mucho. Bueno, en el desarrollo de la propuesta, nosotros organizábamos la planificación secuencias didácticas, en donde tenían su momento de iniciación, desarrollo y un cierre tenían que tener antes de finalizar la clase. Realizamos 9 clases, Sí, como contando. práctica pedagógica, hacían un día cada uno. Claro. Eran 3 días a la semana que tenían clases, son 6 horas cátedra, si no me equivoco. Tenían lunes, martes y viernes. De 80 minutos cada uno. Por Entonces, eso podíamos ir haciendo un día cada una y serían en total hicimos 9 clases contando el último día que fue la evaluación. las que- dos preguntas para el trabajo final. Bien. Nosotros acá pusimos manejo del tiempo porque les voy a contar una experiencia mía que tuve. Yo fui la que empecé con el tema y nosotros habíamos planificado hasta tal momento para dar y, o sea, hacíamos, acá están varios relacionados. En la planificación nosotros pusimos, como dijo nuestro compañero ayer, que puede ser flexible porque hubo muchos cambios en el momento durante la trayectoria de lo que planificamos, se cambió bastante. Y el manejo del contenido también, porque el primer día nosotros empezamos con la tabla de ajedrez y era, o sea, como traer la potencia, y es como buscar en ustedes, si yo le digo potencia, pueden acordarse de algo o no. Lo que me pasó a mí fue que yo presenté la tabla de ajedrez y en la primera pregunta que hago me salen enseguida con potencia. O sea, enseguida, de una. Pensado para media hora. Claro. O sea, en 15 minutos yo di una clase de 40 minutos, rapidísimo. Entonces, es como que, ¿qué haces? Porque ya, o sea, lo que vos tenías planificado, o sea, tenés que seguir avanzando, no te podés quedar. Y era, bueno, me quedé, o sea, me sobró tiempo, pero no. Entonces, eso fue algo que tuvimos en cuenta para el resto de las clases, de ahí llevando más actividades extra y también tener en cuenta de dar un cierre para que tampoco nos sobre mucho tiempo o que nos toque el timbre en la mitad de la explicación. Entonces, eso es algo que tener en cuenta, chicos, para el año que viene. Las actividades, o sea, tener tener actividades. Además, lleven por las dudas, porque siempre hay chicos que van mucho más rápido y otros que van más lento, así que podemos dedicar el tiempo suficiente para ellos. Y con respecto a la evaluación. Claro, la evaluación y la autoevaluación, a nosotros nos pareció muy importante las observaciones que nos hacían las docentes y las que nosotros hacíamos la reflexión al final, porque eso fue lo que nos fue día a día ayudando y mejorando, lo que íbamos cambiando todo eso que nos iban diciendo. Sí, claro. Nosotros planificamos de una manera y al ingresar al aula, todos los días que teníamos que dar clase, era como que volvíamos a planificar, volvíamos a ver sobre lo mismo, agregábamos más actividades, nos quedaban actividades sin hacer para nosotros, pero no, o sea, no importaba porque eso está bueno, por esto le dijo Camila, de tener actividades
si alguien termina, o sea, más rápido, porque siempre pasa, detener para que no se aburre, y como era un curso bastante chispita, de que no empiecen a gritar o a hablar fuerte, o que no pasó. O sea, ella es, Karina fue nuestra docente conformadora de este proyecto, y ella me fue pensada. Sí. Es que no creo que no nos querían mucho, porque empezamos con logaritmo y era un tema bastante, y hasta que... Pero el último día nos hicimos vieron que amigos. entendieron, que querían ser profe, que les gustaba la matemática, eso estuvo muy bueno, y que no querían que vayamos. Mira. Y lo de la anticipación en ese sentido, está muy bueno planificarlas para tener un abanico de posibilidades cuando los alumnos resuelven las cosas de distinta manera y no censurar su resultado. Tener un juego de niños pueden salir con una duda que no tenían ni idea ni a preguntar, siempre hay que estar preparado. Esos son los que ayer dijeron los diálogos conjeturales. Hacerlo, o sea, no cuesta nada escribir. Puede ser que sucedan o como no, pero o sea, tener previsto, me van a preguntar esto, no me lo pueden preguntar, pero tener. Bueno, ahí está la última prueba que sacamos. El día que le llevamos presente. Todas amigas ya, todas las teníamos con logaritmo. Qué bueno. No preguntan nada. Muy bueno el precio. Muy bueno. Bueno, ahora vamos a escuchar por último al profesor de matemáticas. Ahora vamos a preguntar. Vamos a preguntar el diálogo. Ahí está, fíjate. Ese siguiente, con ese va pasando. Al revés, ¿vale? Ahí está. Ya, Estefanía de aquel lado. Bueno, buenas tardes. Como bien dijo la profe, soy Estefanía. Yo les voy a contar mi experiencia, aunque todavía no terminé la residencia. Yo soy del plan viejo, los chicos habían dicho hoy Guido y Jessica, ellos son del plan nuevo. Yo les cuento que en mi plan se llama Residencia 4, en nuestro plan de Ateneo, Residencia, estoy la única materia que estoy cursando. Algunos me han visto por acá, tengo una bebita, quedé para lo último. Les cuento que, vamos a ver, me estoy amigando con la tecnología acá, no leo. Les cuento, yo vivo en Valle María, las profesoras asignaron este colegio en Valle María debido a la cercanía, por eso les conté lo del bebé. El curso para realizarla fue un 6º año con orientación en ciencias naturales en el colegio número 1 Dr. Carlos Pereira de Valle María. Eran poquitos alumnos, en mi caso me tocaron 10. La verdad es que los chicos me recibieron muy bien, al igual que la profesora. Las 5 clases, las observaciones fueron 5 clases, como bien dijeron mis compañeros. Y la verdad es que yo les voy a contar qué se observa y mi experiencia personal. Estuvo un poquito entrecortado porque al ser sexto hicieron su viaje de egresados, así que hice un par de observaciones. La verdad es que era un grupo que veía que no era dinámico, se sentaban todas las veces que fui, siempre se sentaron en el mismo lugar. Luego se fueron de vacaciones, volvieron, medios apagados. Terminé la última observación hace poquito porque los chicos hicieron una semana también de, no me sale la palabra. ¿El estudiante? Eso, el estudiante. Así que estuve ahí un poquito entrecortada. La profesora, como bien dijeron, nos designa el tema, el cual tenemos que planificar. Y el modo de trabajo era un modo en el cual yo veía, no para, digamos, juzgar a la profesora, yo veía que ella es una profesora que estaba de suplente. Bueno, le daba actividades, los chicos resolvían, la verdad es que respondían a ella. Y las relaciones entre ellos eran muy buenas, se ve que chicos han comenzado ya desde el primer año hasta el 6º. Creo que hay 2 compañeros nuevos nada más, en los cuales uno ingresó este año
y les cuento que está sentado en una esquina, ya es más grande que ellos, es repitente, viene de un colegio de Diamante. La verdad es que me fue por ahí difícil en la observación, intentar buscar, yo pensaba qué recurso voy a utilizar como para atraerlo, porque se sienta en el banco y duerme y por ahí en varias oportunidades, creo que fue en 2 oportunidades que están en la observación, le contestó mal a la profesora. Entonces como que la profesora tiene que ir a decirle algo despacito para ver a ver cómo le responde el alumno. Bueno, como verán también me tocó el logaritmo, debido a la fecha, al tiempo que estamos transcurriendo en este año, logaritmo de propiedades y función logarítmica y exponencial. Bueno, y ahí se viene la preocupación de todo alumno. Y ahí vemos en realidad, a ver, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a proponer. Porque durante todo el año nuestras profesoras nos han dado los materiales y los recursos suficientes. Hemos tenido una materia que se dedicaba a recursos en el aula, a intentar, a tratar de cambiar el trabajo en matemática, que no sea algo aburrido, como porque muchos chicos hemos sentido, creo, generalmente la expresión de que matemática nunca les gusta, de que nunca les sirve, de que para qué me sirve esto. Entonces, encima tocar el tema logaritmo, que se cree que no se utiliza en la vida, porque no se utiliza en la vida cotidiana, pero sí todo tiene un sentido. Decir cómo atrapo a estos chicos para no entrar en una clase tradicional e intentar también de que mi planificación les guste a mis profesoras, que le guste a la profesora del aula y atraparlo a los chicos. Entonces yo creo que ahí a todos los estudiantes nos pasa de qué hago y nos entra la desesperación. ¿Para qué sirve entonces ahí? ¿Cómo enseño? A ver qué metodología, qué planificación voy a realizar yo para que todos estemos de acuerdo en que sea algo bueno para los chicos. Y para lo más importante que creo que todo estudiante quiere es aprobar y saber si está capacitado en realidad para dar clase. ¿Para qué sirve el tema que voy a dar? ¿Qué es lo que